Si camino por el parque, me sentiré bien. Si caminara por el parque, me sentiría bien. Si hubiera caminado por el parque, me habría sentido bien. Tenemos aquí los 3 tipos básicos de oraciones condicionales. Hay más variantes, hablaremos al final de la lección de las variantes, pero ahora vamos a trabajar con los 3 tipos básicos para ayudarte a ti, estudiante de español, a memorizar las formas y también a usarlas con mayor fluidez. Tipo 1. Condicional tipo 1. Si más presente de indicativo y en la oración principal futuro. Si camino por el parque, me sentiré bien. Condicional tipo 2. Si más imperfecto del subjuntivo y en la oración principal, en el resultado, usamos el tiempo condicional o potencial. Hablaría, comería, viviría. Por lo tanto, cuando usamos la palabra condicional en español, hay que distinguir entre oraciones condicionales, que es el tema de esta lección, y el tiempo condicional o tiempo optativo, tiempo potencial, hablaría, comería, el compuesto habría hablado, habría comido. Condicional tipo 3. Si hubiera caminado por el parque, me habría sentido bien. Pluscuamperfecto del subjuntivo en la oración condicional y en el resultado condicional compuesto. Pero la idea, como siempre, es usar estos ejercicios no para ganar puntos, sino para aprender, para practicar, para escribir, pensar, comprobar y volver a hacer los ejercicios si te ayuda. Esa es la idea principal. Al principio son más fáciles y luego son más difíciles. Primero, ejemplo de los ejercicios de la primera parte, en los que vamos a ver la misma combinación de verbos en los 3 tipos. Ejemplo. Si llamo a mi amigo, saldremos juntos. Perfecto. Si llamara a mi amigo, saldríamos juntos. Si hubiera llamado a mi amigo, habríamos salido juntos. Bien, este es el tipo de ejercicio que vas a hacer en la primera parte. Si estudio, aprenderé. Si estudiara, aprendería. Si hubiera estudiado, habría aprendido. Si tú comes bien, serás feliz. Si comieras bien, serías feliz. Si hubieras comido bien, habrías sido feliz.
Si usted vive en España, hablará más español. Si viviera en España, hablaría más español. Si hubiera vivido en España, habría hablado más español. Si tu primo viene a tiempo, comeremos juntos. Si tu primo viniera a tiempo, comeríamos juntos. Si tu primo hubiera venido a tiempo, habríamos comido juntos. Si hace sol, me iré a la playa. Si hiciera sol, me iría a la playa. Si hubiera hecho sol, me habría ido a la playa. Si me levanto tarde, no desayunaré. Si me levantara tarde, no desayunaría. Si me hubiera levantado tarde, no habría desayunado. Si ellos hacen los deberes, mejorarán. Si ellos hicieran los deberes, mejorarían. Si hubieran hecho los deberes, habrían mejorado. Si vas al partido, lo pasarás bien. Si fueras al partido, lo pasarías bien. Si hubieras ido al partido, lo habrías pasado bien. Si tengo tiempo, te recogeré en el aeropuerto. Si tuviera tiempo, te recogería en el aeropuerto. Si hubiera tenido tiempo, te habría recogido en el aeropuerto. Segundo tipo de ejercicios, un poquito más desafiantes, un poquito más difíciles. Por ejemplo,
Si viera a la profesora, le preguntaría mis dudas. ¿Cómo sé yo que en la segunda parte tengo que usar preguntaría, el condicional simple? Porque en la primera parte vemos el imperfecto de subjuntivo. Si viera a la profesora, le preguntaría mis dudas. Bien, esa es la idea. Te doy una de las dos partes de la condicional y tú tienes que crear el resto de la condicional o el resto de la oración. Y también tienes que saber el significado, lógicamente, porque no te doy, en la mayoría de los casos, no te doy el infinitivo. Si escribes las palabras, las recordarás. Si vas a Madrid, verás la Plaza Mayor. Si hubieras tomado el tren, habrías llegado antes. Si estuvieran aquí tus padres, les encantaría esto. Si hubiéramos dormido mejor, no habríamos estado tan cansados. Si ellos se van a Mallorca, nadarán en el mar. Si vosotros bebéis mucho vino, diréis algunas tonterías. Si te acostaras tarde, estarías muy cansado. Si te acuestas tarde, estarás muy cansado mañana. Si me hubiera acordado, te habría llamado por teléfono ayer. Si hubiera hecho deporte todos los días, habría estado en forma. Si vinieras a la fiesta, lo pasarías muy bien. Bien, hemos practicado, hemos visto los tres tipos básicos de condicionales. Normalmente se enseña el tipo 1 con sí más presente de indicativo, no presente de subjuntivo, ese es un error muy común, sí más presente de indicativo, si hablo, si como, si tú vienes, si mi madre me llama, presente de indicativo, no presente de subjuntivo, y se enseña siempre que hay una variante en la segunda parte que consiste en usar o futuro o presente. Si me llamas, voy. Es verdad, si me llamas, iré.
¿Hay alguna diferencia? Sí. La diferencia está en que si yo uso el presente en la segunda parte, hay dos opciones. Puedo referirme a una acción que se repite, que es habitual. Si tú me llamas, yo voy, yo siempre voy. Bien, es una acción que se repite, que ha sucedido antes y que sucede habitualmente. Mientras que, establezco una oposición. Mientras que si yo digo, si me llamas, iré, simplemente anuncio que si se cumple la condición, voy a hacer eso en el futuro. Es una gran diferencia. En la primera parte existen las dos opciones. Acción habitual que se repite o también que voy a ir, porque el presente, como sabes, se puede usar con función de futuro. ¿Hay otras opciones de oraciones condicionales? Sí. También es muy típico el imperativo, el mandato en la segunda parte. Si estás enfermo, métete en la cama. Métete en la cama. Meterse, entrar, meterse en la cama. Reflexivo. Si estás enfermo, métete en la cama. Si tienes una mala nota, estudia más. Estudia más. Imperativo, mandato. Es muy típico. Pero hay muchas opciones. Si has llegado tarde, entonces tienes que Si has llegado tarde, sí más perfecto de indicativo. Claro que hay muchas opciones en todas las lenguas. Pero lo importante que es, usa primero los tres tipos básicos, memoriza las formas, ten flexibilidad en el uso de esas formas básicas y los demás usos son muy fáciles si dominas los tiempos verbales. Aquí tienes la referencia a las lecciones conectadas con este punto fundamental de gramática. Continuamos trabajando juntos en la próxima lección.